¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Hola a todos, en esta ocasión tendremos una plática en referencia a la identidad. Y bueno, para entrar un poco en contexto de lo a donde queremos llevarlos con esta conversación que vamos a tener es que la identidad es algo que en el aspecto humano, digamos, hablando no en el espiritual, sino en el humano, es algo que se va construyendo. Y lo que quiero mencionar es, por ejemplo, cuando somos niños, hay niños que duermen con algún peluche o que les gusta algún superhéroe y cuando llegan a la adolescencia esconden o hacen creer a los demás que nunca les gustó un peluche o que nunca les gustó X caricatura o X superhéroe para, entre comillas, evitar la vergüenza o el que dirán de la gente, ¿no? Entonces, esa identidad pura que podemos tener como personas cuando somos niños, bebés, infantes, se va cambiando conforme vamos creciendo para dar una imagen que queremos dar a los demás y no necesariamente es la imagen o el carácter o la identidad que realmente está en nosotros. Entonces es muy común, y incluso yo lo hice, que cuando eres adolescente pues niegas todas las cosas, digamos, que te pudieran avergonzar que hicías de niño, ¿no? Y quieres aparentar que siempre fuiste duro, fuiste muy rudo o siempre te gustaron las cosas de alguna manera, pero es para tener, digamos, una fachada ante las demás personas y eso es parte de cómo se va formando una identidad. Y en el ámbito espiritual, yo creo que en el personal yo, y creo que si escuchamos los capítulos anteriores de las historias de cada uno de los presentes, de mis hermanos, de mi madre y la mía, nos vamos a dar cuenta que nuestro Padre Dios nos rescató de situaciones muy trágicas, difíciles, que cada quien vivió de una manera muy peculiar, muy personal, que a final de cuentas jaló a toda la familia, ¿no? Pero cada quien tuvo su peculiaridad y eso marcó nuestra identidad física como persona, haciéndonos tomar actitudes equivocadas, como tal vez ser agresivos con los demás o ser muy callado y no expresar lo que sentíamos en algunos casos, por ejemplo en el de mi hermano Diego, o la tristeza o la falta de comprensión que sentía mi hermana. Entonces, todas esas circunstancias que hemos llevado en la vida nos hace ponernos la careta o la máscara de una identidad falsa, que es la que realmente no es depositada por nuestro Padre al aceptarle. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando a mí me rescató, pues fue un trabajar en mi identidad, en mi persona, desde el día uno, desde el momento uno. Y, por ejemplo, yo tenía mucha resistencia hacia mis hermanos, hacia Sofía y hacia Diego, de demostrarles afecto, de decirles un te quiero, o un abrazo, o un beso. Y cuando pasa un incidente con mi hermano Diego, que él estaba en una depresión muy fuerte y él se quiso quitar la vida cuando nos enteramos de eso, para mí fue un golpe muy duro y, y yo me prometí a mí mismo, ya cuando acepté a Cristo en mi corazón, que si yo sentía algo por mis hermanos, yo se los iba a decir en referente a alguna demostración de cariño, abrazarlos o besarlos o no sé, o cosas que antes no hacía. Entonces ahí yo siempre viví bajo una identidad de dureza antes de eso, de que yo no demostraba afecto a mis hermanos tal vez a mi madre o a la gente que me rodeaba. Y al momento en que Cristo entró a mi vida y mi identidad empezó a cambiar, realmente fui como tenía que ser, como realmente soy en mi corazón. Y creo que ahora de padre ha florecido más porque pues yo
me la paso diciéndole cosas a mis niñas pues, de cariño, cariñosas. Y yo no puedo ser, o sea, yo no puedo ser de otra manera, no me nace. Entonces mi identidad siempre fue esa, pero yo la quise enmascarar con, con otras cosas para quedar bien con la gente o para encajar en algún tipo de grupo. Y gracias a Dios he ido cambiando mi actitud, mi carácter, pero es algo que aún sigue día a día. Es la identidad. Yo creo que es tan vasta y tan grande en lo físico, en lo que queremos nosotros aparentar, pero por el otro lado, en Cristo es tan básica y tan sencilla que es puro amor, pero a nosotros como personas nos cuesta ir como la cebolla, ¿no? Quitando cada capa y no queremos, por orgullo, por no mostrar a lo mejor fragilidad a la gente que nos rodea, mostrarnos como somos. Y es un proceso por el cual Dios nos lleva a cada uno en un tiempo diferente Yo, y en el tiempo de cada ahorita que quien. estás diciendo eso, Carlos, que dices que ahora no tienes otra manera de ser, que te has vuelto una persona muy cariñosa y sí, es verdad, sí te has vuelto, pero me recordó mucho a una, y bueno, va la referencia a las películas que no faltan nuestras referencias en cada capítulo, pero hay una película que me gusta mucho que se llama Ben-Hur. Y la última vez que vi esta película, yo noté algo que no había notado en las veces anteriores. Total que Ben-Hur tiene un encuentro con Jesús y en la escena Jesús está trabajando en la carpintería. Entonces, en esa escena que me impactó tanto, dice, Jesús le dice a Ben-Hur que que por qué intentamos tan fervientemente de ir en contra de nuestra Sí, sí. naturaleza. Entonces Jesús en esa escena dice que nuestra naturaleza verdadera es amar, porque así nos creó nuestro Padre Celestial en el amor. Entonces, ahorita que te escuchaba, me recordé esa escena de que sí, es que yo pienso que todo en la vida, desde que uno es bebé, o sea, uno siempre es un ser cambiante, nunca vas a dejar de cambiar, de transformarte. Y si eres una persona que se estanca, todo en tu alrededor sigue cambiando. Pero yo creo que todo en la vida nos empuja a pretender siempre que somos lo que no somos o todo lo que cambia en la vida, por ejemplo, que nos lastimen o lo que sea, nos avienta o nos empuja a una posición de miedo. Y por siempre estar cuidándote de que no te hagan daño, vas suprimiendo tu verdadera identidad, ¿no? Porque es más fácil decir, me lastimaron y ya no quiero que me lastimen más y voy a hacerme duro y no voy a demostrar cariño y me voy a alejar y no necesito a la familia, en mi caso, que me alejé mucho, que estaba distante. Es como esa la salida más rápida que ve el ser humano, sin caer en cuenta que es lo más difícil de hacer, pretender que eres alguien que no eres. Entonces, cuando viene Jesús a a nuestras vidas, cuando tienes un encuentro verdadero con Jesús y abre tus ojos, te das cuenta que, que lo que dice la gente o lo que dicta el mundo ya no vale. Ya es más fácil encontrarte y reconocerte en Jesús. Por ejemplo, en ser cariñoso, en amar. El otro día platicaba con mi mamá y le decía que es muchísimo más difícil permanecer ofendido a decir, bueno, o sea, ya pasó, que es una de las cosas que nos enseña Jesús, que dice, sean humildes como yo, mansos como yo, lleven mi yugo que es muchísimo más fácil. Y es eso, realmente, recordar que nosotros somos amados por nuestro Padre Celestial y así como nuestro papá nos perdona infinidad de cosas que muchas veces no buscamos hacer, que nos equivocamos, que tropezamos,
bueno, con ese mismo amor que recibimos de Él, hay que ver a las demás personas. Entonces, te das cuenta que todo eso que creías que eras era simplemente un engaño. Sí, yo lo veo en un, no, a lo mejor no se dice eso en la Biblia, no lo dice como tal, pero yo me pongo a pensar tanto porque siempre estamos con esa pregunta o con esa mentalidad de cómo cambió esta persona o cuándo va a cambiar esta persona. Pero, por ejemplo, en la Biblia, Pablo, bueno, que después, cuando tuvo su encuentro con Jesús, que lo tumbó del caballo, y fue, que empezó su vida en Cristo fue Pablo, pero antes era Saulo, que la vida que él llevaba, ¿no? Que era un fariseo de fariseos y llevaba una vida totalmente opuesta a lo que fue después de ese encuentro con Jesús. No digo que Jesús, obviamente, no digo que Jesús no lo cambió o que no tenga el poder para cambiar a alguien, pero yo siempre pienso que realmente la identidad de Pablo fue la que tuvo después de ese encuentro y que lo que fue antes fue una faceta o una máscara, porque pues el contexto se lo demandaba, ¿no? Él era fariseo y aparte era romano y todas esas cosas sabemos de antemano que en esos tiempos el Imperio Romano era más que farándula, ¿no? Era mucho lujo y mucho prestigio y muy marcado los escalones sociales. Entonces, yo creo que más que Pablo haya cambiado, creo que más bien se le cayeron todas esas caretas y todas esas identidades falsas con el encuentro que tuvo con Jesús y realmente empezó a ser lo que era él, su identidad real en Cristo, en ese encuentro que tuvo. Yo pienso que a nosotros, como ya lo dijiste, nos pasa igual, o sea, en algún punto yo pienso que Pablo, bueno, Saulo en ese tiempo antes de su encuentro con Jesús, se, se, se corrompió, se transgiversó su identidad para hacer lo que hacían, perseguir a los cristianos y ser tan malo como era, porque sabemos que era muy temido y que era muy malo. Y cuando tiene ese cambio, pues nadie lo creía, ¿no? Pero yo sí pienso que realmente era su identidad real. Yo ahorita al escuchar a Tania y a Carlos, eh, pienso en la cita de Jeremías 1, de 4 al 5, que dice, entonces Yahvé me dirigió su palabra, antes de formarte en el seno de tu madre, yo te consagré. Y oigo a Carlos lo que acaba de decir, que dice lo que está diciendo de Saulo, que él no, que en realidad en cuanto tuvo ese encuentro con Jesús, él empezó a ser quien era, que ya lo conocemos como Pablo. Yo siento que todos los seres humanos, al leer esto de Jeremías, que dice de antes de formarte en el seno de tu madre, yo te consagré, a mí me queda la plena certeza de que todo el ser humano vamos a tener un encuentro con Jesús. Entonces, antes de tener ese encuentro, es cuando andamos vagando en cuestión de identidad y en cuestión, no sé, espiritual, como lo quieras ver. Es porque todavía alguien no nos ha enfrentado con Jesús, porque yo pienso que siempre va a haber alguien en nuestro camino, en un tiempo de nuestra vida, que nos va a decir, sabes que existe Jesús y que Jesús hizo esto y esto y esto, y es cuando, yo pienso que es cuando se enfrenta uno con Jesús y empieza la semilla a querer saber más y más y más. Muchos seres humanos seguimos y nos gusta buscar la relación con Jesús. Y hay otros que dicen, no, ahorita yo no estoy para esto, no estoy para lo otro. Pero en sí, yo pienso que nuestra identidad es ser amorosos o tener el amor que Jesucristo nos dio y ser hijos de Él. Yo no sé en qué libro de la Biblia yo leí, pero yo lo leí. Yo no soy muy buena para memorizar citas, ni libros, ni nombres, ni nada.
pero yo tuve una vez un tiempo muy de estar leyendo y escribiendo. Yo me acuerdo que yo leí en la Biblia que decía, quien es, quien pertenece a Dios, no tiene ni costumbres, ni pertenece a ningún lugar. ¿Por qué? Porque le perteneces a Él. Entonces, yo siento que eso es muy real, ya cuando realmente tienes una relación con Jesús, que conoces a Jesús y que tienes una relación, sí, y créeme que sí te vas deshaciendo de esas costumbres, o sea, no te sientes, incluso no te llegas a sentirte que no eres parte ya, inclusive de las costumbres de tu familia, ni tienes apego porque, yo voy a volver en el caso mío, voy a volver a Ciudad Juárez porque yo soy de ahí. Sí, no estoy diciendo que no quiera Ciudad Juárez o que no tenga apego con mi familia, sí, pero ya no está ese apego tan como una costumbre, ¿me explico? Porque es verdad, te vas liberando de muchas cosas y empiezas realmente a tú mismo saber cuál es tu identidad. Y con esto viene o sea, ¿a qué me refiero de que cuando tú tienes el encuentro con Jesús, porque tú naces y puede ser que, 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 de, que hayas nacido dentro de una familia que esté involucrada con el cristianismo, pero no sabemos cómo es siempre pasa cosas de que niños o jóvenes que crecen dentro de una familia cristiana, no sé por qué razón, conforme van creciendo o se quedan ahí y llegan a ser pastores o desarrollan muy bien o definitivamente no quieren saber nada del cristianismo. Entonces yo pienso que eso es porque, porque tu identidad todavía no está bien plantada, incluso no puede ser nada más en el cristianismo, puede entrar lo que se dice, ok, yo siento que soy homosexual o yo siento que soy lesbiana o yo siento que me gusta esto, yo siento que soy, qué sé yo, que creo en esto o lo otro. Son esas cosas que te van pasando, que estás tratando de buscar una identidad hasta que no das con Jesucristo, que es el que realmente te va a llevar a una identidad, que es el amor y que eres tú mismo. A mí me quedó eso como aprendizaje, o sea, eso me pasó a mí, a mi persona. O sea, siempre busqué, como dice Carlos, tal vez agradarle a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, o no sé, agradar a alguien, a la sociedad, buscando mi identidad. Ok, yo voy a ser como aquel que se viste así, o que habla así, o que baila así, y buscando una identidad hasta que yo encontré a Jesucristo. Entonces yo tuve mi identidad y ahora no, ahora es increíble cuando tú ya tienes tu identidad, cuando tienes una identidad, sabes quién eres, como dijeron la enseñanza pasada, sé de dónde vengo y a dónde voy, o sea, es como que al contrario, ya la gente que te ve o que te conoce quiere saber lo que tú sabes o quiere hacer lo que tú haces. ¿Por qué? Porque tú ya estás reflejando una identidad y una identidad que te hace un ser seguro, fuerte. No me refiero a fuerte de que tengas mucha fuerza, sino que lo que tú hables o lo que tú vivas o lo que tú des de ejemplo siempre va a ser para bien. Y, o sea, y cosa amorosa, como dice Carlos. O sea, él ya no puede otra cosa nada más que darle amor a sus niñas. Cuando uno realmente tiene una relación real y personal con Jesús y con Dios, que normalmente todo cambia a enfocarse al amor. Y bueno, casi como punto aparte, que al episodio lo llamamos huella digital porque creemos que la identidad es algo único, como la huella digital. Casualmente hoy vi un video de películas que hablaban de un psiquiatra que analizaba películas que tenían como temática enfermedades mentales y ese tipo de cosas. Y el psiquiatra que estaba analizando las películas hablaba mucho de rasgos como de
psicópatas o de psicosis, esquizofrenia, ese tipo de cosas que pues son los temas que tienen las películas de un trastorno de obsesividad compulsivo y ese tipo de cosas. Y al principio que Carlos estaba hablando de que nuestra identidad se forma a base de las cosas que vivimos, de cómo yo viví cosas, él, mi hermana, mi mamá, me quedé pensando bueno, todos y cada uno de nosotros tuvimos nuestras vivencias y tuvimos que formarnos a base de lo que vivimos. Me quedé pensando de que la identidad, al igual que nuestra huella digital, pues es única y que yo al principio tenía un concepto de mí que nunca, a lo mejor al principio, porque ahorita todos estábamos diciendo, bueno, todos estaban diciendo que cuando conoces a Jesús, todo cambia, todo lo desechas y se transforma y tomas una imagen similar a Dios, que es de amor. Y estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con eso, pero cuando uno no tiene ese conocimiento de Dios, que que Dios es amor, cuando, por ejemplo, que como lo ha mencionado Tania tantas veces, que la imagen de Dios que tienes es de que es un Dios que espera que seas perfecto, un Dios que te condena si pensaste, o tuviste algún pensamiento lujurioso, o un Dios que te condena si dijiste una mentira. Pues obviamente no te interesa en lo más mínimo cambiar tu identidad. ¿Tú crees que tu identidad está completa? Por ejemplo, yo pensaba cuando era más joven, cuando estaba teniendo pensamientos de suicidio, que vivía deprimido, nunca estaba consciente de mí diciendo, ay, es que estoy mal porque estoy pensando en suicidarme, o oye, es que estoy mal porque pues, siempre estoy deprimido. Yo pensaba que yo estaba bien, yo tenía como, sí, Diego es metalero, es rockero, tengo mi banda, sé tocar un instrumento, me gusta jugar PlayStation, todas esas cosas que vivimos, que nos formaron, que incluso mi obsesividad compulsiva, porque pues malamente soy un poco obsesivo compulsivo, ya he aprendido a controlarlo. Por ejemplo, ayer mi esposa me preguntaba, ¿y unos calcetines blancos que yo te di? Les dije, nunca los he usado porque unos no son par, no, o sea, no son par, no son iguales. Uno es de uno y otro es de otro, y a mí me molesta saber que que los calcetines que no traigo no son pares, que no son idénticos. Y todos los días que me levanto, lo primero que hago es tender la cama y esas cosas. Entonces, esas cosas forman parte de mi identidad que no deseché, pero que han sido parte de mí desde el principio. Y esas cosas que crees que te completan, esas cosas que crees que eres, tus gustos musicales, como lo hemos dicho antes, tus gustos musicales, las películas que te gustan, las personas con las que te juntas, por ejemplo, yo, las bandas que tuve, mis amigos que estaban conmigo en mis bandas, yo creí que esa era mi identidad y creía que no necesitaba cambiarlo, estaba convencido que no necesitaba cambiarlo. Y aunque se podría decir que tal vez como se dice así normalmente, me dio una oportunidad o le di una oportunidad a Dios, que realmente, como dice un predicador que admiramos mucho, l- la vida o la Biblia no se trata del hombre buscando a Dios, sino de Dios buscando al hombre. Y cuando yo me di esa oportunidad de que Dios me estaba hablando, Dios estaba buscándome a mí y me dio una oportunidad de realmente escucharlo y de poner atención a lo que me decía. Sí, es cierto, empiezas a desechar todas esas cosas que creías que eras, que yo tenía el pelo largo, me llegaba hasta los hombros, que siempre me vestía de negro, camisetas de bandas, que era violento, era depresivo. Para los que no saben, mi apodo es el Rabis, supuestamente porque me enojo mucho. Entonces, todas esas cosas se van desechando, pero no es algo que tú digas, es que me lavaron la cabeza, o es algo como que la gente te diga, pues que no manches, te están lavando la cabeza. No se trata de eso, se trata de que cuando es realmente que nace algo dentro de ti, o sea, como lo dije, que es esa oportunidad que me di, no que alguien me convenció, no que tuve una discusión con alguien y la persona me presentó argumentos que no podía negar, evidencia que no podía negar, y ya por eso tuve que doblar las manos y ya tuve que aceptar como verdad las cosas que me decían. No me refiero a eso.
porque incluso si te convencen a aceptar a Jesús o te convencen de que la Biblia es la verdad, pues no creo que vaya a durar mucho tu supuesto transformación o convencimiento. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que si no nace dentro de ti, no va a durar. Y cuando es eso, cuando realmente nace dentro de ti ese, no sé cómo decirle, como esa hambre, ese Anhelo. algo despierta dentro de, como, sí, como un anhelo, algo que despierta dentro de ti, que, que realmente ves a Dios por quien es, no por lo que, como dijo mi mamá, de que hay muchachitos, hay hombres, mujeres, que nacieron, como dicen, en cuna cristiana, pero que tarde o temprano llega el momento en el que prueban el mundo que les negaron toda la vida porque era pecado y les vuela la cabeza y como dicen en el lenguaje de los cristianos, se fueron al mundo. Y eso pasa porque no es algo que ellos vivieron, no es algo que nació dentro de ellos, es algo que les enseñaron, es algo que sí conocen la Biblia y sí conocen el Dios del que les hablaron, pero no conocen al Dios que, valga la redundancia, que ellos conocen. Y cuando es algo que realmente es personal, cuando es independientemente de lo que el pastor predique, de lo que las personas con las que te congregas te digan, cuando sabes tú que es algo entre tú y Dios, que es algo que vives día a día, como dice mi hermana, como dice mi mamá y mi hermano, ese amor de padre, realmente es cuando empiezas a desechar esa huella digital que creías que ya tenías formada y te das cuenta que no sé, no soy muy deportista del básquetbol, prefiero jugar fútbol, pero de las pocas veces que jugué básquetbol, pues saben que práctica pareciera que tus huellas digitales desaparecen. Es como que la huella digital que tenías desapareció y te das cuenta que ya en el fondo realmente era otra y, y que la que tú creías, esa no era. Sí, es verdad. Pienso que todos los seres humanos batallamos tanto con la identidad o para reconocernos realmente y estar en paz con nosotros mismos, porque la triste realidad es que siempre nos han presentado una imagen falsa de quién es Dios. Siempre ha sido puesto como el Dios castigador, como el Dios que está esperando a que te equivoques para hacerte sufrir, como el Dios que no responde, como el Dios que no te entiende, como el tirano de la creación, cuando la realidad es que es todo lo contrario. Y, y lo que decías que en tu historia, bueno, en tu vida personal tuviste que tocar fondo para que algo en ti se encendiera y anhelaras un encuentro real con Dios. Es verdad. Eh, la, Dios no es el papá que está esperando a que sus hijos batallen muchísimo y luego vengan a Él. Dios siempre nos está buscando, siempre está con nosotros, siempre nos está respaldando. Y cuando digo Dios es un padre que siempre está con sus hijos, no me refiero a la gente que va solamente a la iglesia, me refiero a toda la humanidad, porque Dios es el creador de toda la creación. Como mencionaba mi mamá la cita de Jeremías, que desde antes del vientre de nuestra madre, Él ya nos había escogido, ya nos conocía por nombre desde el principio de la creación. Entonces, Dios siempre, a todo ser humano, aunque la gente no lo sepa ver, siempre nos está buscando y siempre nos está protegiendo y siempre está ahí haciéndose presente de una u otra manera. Y igual me pasó a mí. Yo también siempre creí que mi identidad estaba en mi fortaleza, en qué tanto aguantaba, en qué tanto podía salir adelante hasta que ya no fue suficiente. Y yo sabía que estaba mal, pero no sabía en dónde buscar ayuda porque no había en dónde buscar ayuda. Entonces tuve que tocar fondo y fue cuando Dios mismo vino por mí y me buscó y me salvó y me rescató. Tengo el Salmo 40 del 1 al 2 que habla más o menos de lo mismo.
Lo voy a leer. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese versículo cuando lo leí me impactó mucho porque en 2 oraciones resume prácticamente lo que es la vida del humano. Cuando viene Dios a ti y te salva del pozo, que es que el pozo es no saber quién eres en realidad. El pozo ese tan profundo de tener una identidad perdida, de estar en tanto dolor, de estar en adicciones, en hábitos o costumbres que no te hacen bien. Sí, estoy de acuerdo. Y ahorita para complementar el comentario que hacía Diego de que es más una convicción el quererte deshacer de esos malos hábitos o cosas, identidades que realmente no eres tú. Es el simple hecho de, simple pero complicado, ¿no? Que está bajo ese engaño que nos hace, que decía Tania, que nos hacen creer del Dios tirano, del Dios que está esperando a que nos equivoquemos para dejar caer su furia sobre nosotros. Es el hecho de que cualquier persona, cualquier hijo o cualquiera de nosotros que estamos presentes o escuchando, tenemos padres, o lo tuvimos en algún momento, ¿no? Entonces, por más que el padre no esté presente en algún momento de la vida, el hijo siempre va a tratar de agradar, siempre, aunque sea un papá grosero, un papá que no les pone atención. Hay una etapa de la vida de todo un niño que siempre quiere agradar a papá y quiere que papá lo vea y que mira ahora lo que pude hacer. Ya eventualmente si ese papá nunca estuvo presente o siempre decepcionó a sus hijos, ya cuando ya el hijo es más consciente, pues ya digamos que pone esa identidad de que no me interesa mi papá, pero en realidad siempre es buscar eso. Entonces cuando entendemos que Dios es nuestro Padre, buscamos simplemente agradarlo, aunque sabemos que vamos a fallar, que no vamos a poder hacer muchas cosas correctas, que a lo mejor no vamos a poder ser perfectos, pero queremos que nuestro papá vea que nos estamos esforzando, que podemos hacer esas cosas, que lo hacemos porque lo queremos a él. Entonces esa es parte de que se te cae ese velo y sabes que tu papá es él y simplemente lo buscas. Bueno, y nada más un pequeño paréntesis, si escuchan que hay aquí niños gritando, jugando y perros ladrando, pues ahí disculpen, no tenemos un estudio de grabación, estamos cada quien como en la manera en la que puede, entonces una disculpa antemano por los ruidos. Pero volviendo a lo que decía mi hermano Carlos, incluso creo, bueno, yo creo que incluso si no es la intención agradar, el padre siempre va a tener una influencia, puede que sea negativa o positiva, pero siempre va a crear un impacto tal o una influencia tal en la vida de su hijo o hija, que incluso si está ausente o está presente, o sea, es un impacto que modifica, ya sea bien o mal, la identidad que va a adquirir ese niño ya cuando crezca. Y para mí, bueno, obviamente pues mis hermanos prácticamente vivieron la misma situación, pero que hubo un tiempo de mi vida en el que no tuve a mi padre biológico, a mi papá. Sí, lo resentí en algunos años de mi vida y quise como que caer en esa excusa, tal vez se le podría decir, de que yo no sé hacer tales cosas porque a mi papá no me enseñó, o yo no sé esto porque no tuve a mi papá, o tal y tal porque mi papá no estuvo. Incluso aunque tuve a mi mamá y mi mamá es una mujer ejemplar, siempre que tal vez quería caer en esa excusa. Y incluso tal vez lo que acabo de decir no aplica exclusivamente al papá, o sea, si alguna de las dos figuras falta, sea mamá o sea papá, o sea, va a afectar de una manera positiva o negativa, pero de que va a afectar en la identidad de un hijo. Y ahí es donde entra una de las cosas que dice la palabra de Dios, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Y,
y otros versículos de la Biblia que podría decir, pero el caso es que Dios nos adopta y tal vez ese es el aspecto más ignorado de cuando uno, por así decirlo, se convierte al cristianismo, que crees que adoptas un título de cristiano, que, ay, es cristiano y ya no puede tomar, ay, es cristiano y ya no puede ver tales cosas, y ay, es cristiano y ya no esto. Pero debería el enfoque estar en que, ah, es cristiano, ah, es hijo de Dios. Y o sea, o incluso tal vez ni decirle cristiano, o sea, ser hijo de Dios, aunque se escuche así como que, ah, caray, viene el hijo de Dios. Pero, pero a lo que me refiero es que se adopta no un título, sino más bien tú eres adoptado. Aunque no te haya faltado tu mamá y tu papá, te das cuenta que siempre, obviamente porque los humanos no somos perfectos, siempre va a haber algo que cargaste de tus padres, sea porque no sé qué excusa o qué justificación podría tener alguien que sus padres le dieron todo y siempre lo consintieron y siempre tuvo todo. Tal vez hasta eso podría decirlo así, no, pues que mi papá siempre me dieron todo y siempre estuvieron ahí para mí. Tal vez eso sea, se escucha como algo bueno, pero tal vez alguien lo podría ver como algo malo. No sé qué influencia pueda traer uno de sus padres, pero te das cuenta que cuando conoces a tu padre, al creador, adoptas esa identidad de ser hijo de Dios y ser hijo de Dios implica que, por ejemplo, como dije, Diego antes era rockero, o Diego antes era metalero, o Diego antes era violento. Esas etiquetas por convicción propia, por decisión propia, no porque me lavaron la cabeza, las deseché o simplemente las dejé, ya no me aferro a ellas y empiezo a aprender lo que Dios me enseña, que es ser hijo de Dios, qué implica ser hijo de Dios, que es algo muy extenso, es toda una vida que nunca, como dice Carlos, vas a querer agradar a tu padre y incluso es un sentimiento de opuestos, de que quiero agradarle, pero sé que no lo voy a lograr. Y puede crear conflicto en muchas personas, pero el punto es que el amor de tu padre hacia ti nunca cambia independientemente de lo que tú hagas. Es verdad y es por eso que yo me atreví a decir que hasta que no conoces independientemente o hasta que no tienes una relación personal con Jesús, es cuando realmente sabes quién eres y cuál es tu identidad. Y es cuando empiezas a caminar ya en firme, ya en tu identidad, ya sabes quién eres, como decía anteriormente, ya sabes de dónde vienes y a dónde vas y por qué causa caminas. Sí, yo quería agregar que unos ejemplos, y es que, por ejemplo, el, la sociedad, el mundo, la gente, como le quieran llamar, existe ese dicho, no sé si sea muy mexicano o si se usa en Latinoamérica en general, pero ese dicho muy común que dicen que mata un perro y eres mataperros toda la vida, ¿no? Así es para la gente. Entonces, yo tocaba el ejemplo de Pablo, pero imaginémonos que a Pablo lo hubieran conocido como el asesino de cristianos, ¿no? Y incluso cuando tuvo su encuentro con Jesús, que ya se puso a predicar el evangelio, lo seguía, no dudo que había gente que le gritara cuando estaba hablando en alguna plaza o predicando, que le gritaran hipócrita o tú asesino, o sea, que siguieran trayendo a la mesa o a su vida o a su presencia siempre esos recuerdos del pasado, ¿no? Pero Pablo entendió que él ya era una nueva persona, que tenía una identidad en su Padre, Dios, en Cristo, y que esa identidad no era lo que él fue, o lo que hizo, o lo que tal vez todavía sentía en su corazón, porque él hablaba, tampoco lo especifica la Biblia si fue, si es algo, si era una dolencia física, si era un pensamiento, si era un hábito, o lo que fuera, que él tenía un aguijón que lo perturbaba y que le pedía a Dios que se lo quitara. No sé, no especifica qué era. No voy a decir que tengo mi teoría, ¿verdad? Pero pues yo me imagino, a veces leímos a la ligera la Biblia y decimos, la historia dice que se cayó del caballo, pero si tú buscas a alguien que se cayó de un caballo, no es una cosa menor, o sea,
pues, hay gente que se ha muerto por caerse de un caballo. Me hace caerte de un caballo en el polvaderón y luego todavía no poder ver, o sea, pero bueno, yo me imagino que era algo físico, ¿no? Alguna secuela de esa caída, pero no sabemos, no lo especifica la Biblia. Entonces, a lo que iba es que es el hecho de que esa identidad con la que la gente te conoció en tu pasado, o lo que físicamente puede ser a simple vista, tú tienes que tener o tenemos que tener la convicción de que ya no somos eso que nos dice la gente. Ya no soy el peleonero, ya no soy en el caso de Pablo, el asesino de cristianos, o ya no soy el borracho, o ya no soy el mujeriego, o ya no soy el drogadicto. Decía ese predicador que nos gusta escuchar en una de sus prédicas que imaginémonos en la iglesia que llegamos y porque somos muy dados a apuntar y a criticar a la gente, pero que nos hicieran lo mismo y que en lugar de llegar a la iglesia y decirnos, hola hermano, ¿cómo está? Que nos digan, hola, infiel, o hola, borracho, ¿cómo está? Bendecido, y que siempre trajéramos a la mesa eso del pasado, que realmente no es tu identidad, porque tu identidad nueva la conoces porque ya conoces a tu padre, pero siempre van a estar trayendo eso a tu vida, la gente, tus mismos recuerdos, circunstancias, pero tenemos que entender que no somos eso que fuimos o que pretendimos ser. No eres el borracho, no eres el homosexual, no eres no sé, el golpeador o el asesino, el ladrón, no lo eres, ya no lo eres, ya Dios te recogió, ya estás con tu papá y la identidad es la que Él te dio de su hijo. Así es, de acuerdo. Pues sí. Ya ahora que gracias a Dios tengo el honor y el privilegio de conocerlo cada día más, de vivir la vida con Él y para Él, en el amor de mi Padre, en mi verdadera identidad que es en Jesucristo. He entendido que, como dices tú, Carlos, las personas que conozcan nuestro pasado probablemente siempre nos lo van a estar recordando, pero uno tiene que estar muy firme precisamente en la identidad que te da Jesucristo. Entonces siempre hay que recordar que todos los seres humanos somos pecadores y nunca vamos a ser perfectos. E incluso creo que eso le gusta a Dios, que reconocer que no somos perfectos, que lo necesitamos a Él cada día para salir adelante, que necesitamos su amor cada día para reconocer la gracia que recibimos y la gracia que tenemos que dar. Entonces, nada más para terminar, quiero decir estas 3 cosas. Jesucristo nos da justificación. ¿Por qué? Porque nos hace justos en sí mismo, en su nombre. Jesucristo nos da santificación, porque Él nos hace santos en sí mismo y en su nombre, en su amor, y nos da redención. ¿Y qué significa redención? Él pagó con su vida, con su sangre, y nos compró para perdonarnos y que nosotros podamos ver y reconocer su amor. Bueno, pues sí, de acuerdo con sus comentarios y pues esta fue nuestra conversación acerca de la identidad o como lleva el título, nuestra huella digital, que es única, así como la identidad en cada uno de nosotros. Y nuestra intención más que nada con esto es que todas estas personas quienes nos han permitido su tiempo y nos escuchan, si alguien está batallando con un aspecto de identidad, llámese algún hábito, alguna preferencia sexual incluso, o algo que hayan cometido en el pasado que no les permita tener su identidad que ustedes creen que es la que les corresponde, no olviden, y así como lo hemos dicho durante el capítulo, no tengan duda que aceptando que tienen un Padre todopoderoso que les ama y que, como lo dijo mi hermano, mi mamá y mi hermana, nos perdona todo con amor. Esa identidad
va a cambiar y vamos a ver realmente lo que somos en Él. Les agradecemos mucho su tiempo. Esperemos que esta plática haya sido enriquecedora para ustedes, así como la fue para nosotros. Esto fue ¿Quién irá? Si quieren contactarnos, nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección quienirapodcast@outlook.com o contactarnos por medio de nuestras redes sociales. De nuevo, esto fue ¿Quién irá? Excelente día.